totalmente esa modalidad de lo que es el servicio militar. Eso está totalmente descartado, ¿verdad? Porque después se puede interpretar o manipular como que si estamos diciendo que ya, nada de eso, sí, nada de eso, ¿eh? Porque como te decía, precisamente hay múltiples formas a través de las cuales el pueblo puede hacer uso de las armas, pero dentro del orden institucional legal establecido, ¿entendés? Entonces ahora tenemos, por ejemplo, la policía voluntaria, que es un cuerpo que existe desde 1980. Yo fui también de la policía voluntaria en los años 80. Y que actualmente fue fundamental en esta coyuntura el año pasado para derrotar el intento de golpe. ¿Ves? Son expresiones organizadas del pueblo, armado, pero en el marco del orden institucional del país. No es rompiendo con la institucionalidad del país, porque el paramilitarismo es algo al margen de la institucionalidad de un país. ¿Ves? Es gente que hace el trabajo sucio que los gobiernos no quieren asumir. ¿Me entendés? Se quieren lavar las manos los gobiernos sobre una serie de crímenes que hacen, que cometen, y entonces organizan esas fuerzas paramilitares al margen de la ley. Aquí no hay eso. Las únicas fuerzas aquí, al margen de la ley, que se armaron fueron las fuerzas de los golpistas, no fueron las nuestras. Las nuestras estaban armadas en el marco del orden institucional del país, subordinadas a la Policía Nacional y cuyas acciones siempre fueron asumidas por el gobierno responsablemente. ¿Me entendés? Es muy diferente. El paramilitarismo es de que, bueno, el caso típico Colombia. ¿verdad? Claro, es Colombia. En Colombia matan todos los días, o casi todos los días, matan a líderes sindicales, matan a guerrilleros. Se dio el famoso caso de los falsos positivos que mataban campesinos, dirigentes sindicales o que luchaban por reivindicaciones sociales y los presentaban como guerrilleros muertos en combate. ¿Entendés? Fueron los famosos falsos positivos. Entonces, ¿quién hace eso? Las fuerzas paramilitares. Las fuerzas paramilitares. El gobierno no se hace cargo de eso. Dice, yo no tengo nada que ver con eso. Pero son crímenes que favorecen a los intereses de ese gobierno y de esa oligarquía que gobierna, que tiene añales de gobernar en Colombia. ¿Ves? Entonces, son gente que comete crímenes y el gobierno no se hace responsable de esos crímenes. ¿Me entendés? No son fuerzas cuyas acciones el gobierno asuma. ¿Me entendés? Aquí, cuando se desmantelaron los tranques el año pasado, eso fue asumido por el gobierno. ¿Ya? No dijo el gobierno, no, ese no soy yo. No dijo la policía, esos a saber quiénes son. Están fuera de nuestro control. No dijo eso el gobierno, no dijo eso la policía. Y eso es lo que dice un gobierno y una policía y un ejército cuando hay fuerzas paramilitares. Se lavan las manos. Nada que ver con Nicaragua. ¿Me entendés? ¿Ya? Son fuerzas dentro del orden institucional del país. Porque la revolución es fuente de derecho. Y crea un nuevo orden jurídico, una nueva institucionalidad, un nuevo modelo. Y parte de ese nuevo modelo es el pueblo armado. Que no es paramilitarismo y que no es nada de eso, de lo que se nos pretende demagógicamente, de manera mentirosa, acusar. ¿No? Somos el pueblo armado, organizado en el marco del orden institucional del país, como ha sido siempre. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Y los que ahora hablan chochadas, muchos de ellos fueron parte en los 80 de este modelo, ¿me entendés? Para que ya se sabe quiénes son, estarle haciendo propaganda. Todos tenemos que aprender de todo lo que suceda, ¿no? Sea favorable o desfavorable a nuestros grandes objetivos. Sin embargo, en el caso nuestro, al menos del sandinismo, más bien lo que vemos es corroborado nuestro planteamiento, como te decía anteriormente, ¿no? Lo del pueblo armado. Es decir, lo que vemos es que se confirma lo que nosotros hemos venido siempre planteando, pues, ¿me entendés? Y es algo de lo que también Evo ha estado siempre claro, ¿me entendés? Pues como te digo,
Él no es que no esté claro de las cosas, lo que pasa es que la situación es distinta, ¿me entendés? Entonces, hay una cosa así importante que señalar con esta experiencia de Bolivia, y es la siguiente. Y es parte de lo que te estoy diciendo ahorita, precisamente, de que se confirman nuestros planteamientos. Y es que si algo puede constituir, digamos, un desafío para nuestros hermanos bolivianos, es la necesidad de dar pasos fundamentales en cuanto a la articulación política de una vanguardia revolucionaria. Una vanguardia revolucionaria que es indispensable en todo proceso de cambio social, en todo proceso de transformaciones sociales. En Bolivia hay una gran experiencia en este sentido. Es un movimiento social y político a la vez, pero que para constituirse pues como una vanguardia revolucionaria se requiere un poco más, digamos, de tiempo y tal vez de empeño en lograr ese objetivo, ¿me entendés? Pero con esta circunstancia más bien yo creo que se va a dar un proceso favorable, es decir, estas circunstancias en las que se plantea actualmente la lucha en Bolivia presentan características que más bien empujan hacia eso, ¿ya? Llevan hacia la articulación de esa vanguardia revolucionaria, que es el otro factor fundamental, además del factor de las armas, pues, ¿me entendés? Es el pueblo armado con su vanguardia revolucionaria al frente. Por eso yo todo eso lo puse en el tweet que tal como yo quería, pues le cayó como ácido a los puchos de M. Aquí tenemos claro cuál es nuestro camino. Nuestro camino es la paz. Nuestro camino es la estabilidad, la seguridad. Nuestro camino es la educación, la salud. En medio de estas complejidades que nos dejaron los terroristas, y le decimos a Carlos, que representa, simboliza a todos nuestros héroes, todos nuestros mártires, le decimos a Carlos, Carlos, aquí está tu pueblo, aquí está tu juventud, aquí están tus mujeres, aquí está tu gobierno, Carlos. Este es el gobierno del comandante Carlos Fonseca Amador. ¡Que viva Carlos! ¡Sandino vive! ¡Patria libre! ¡Viva Sandino! Lo que está haciendo el Frente Sandinista del gobierno es poner en práctica el programa histórico del Frente Sandinista, hecho por Carlos Fonseca y otros compañeros, pero inspirado, pues, digamos, en las ideas revolucionarias que Carlos Fonseca promovió y logró inculcar en el Frente Sandinista como vanguardia revolucionaria, que fue forjada precisamente por la estrategia política definida, pues, por Carlos Fonseca. ¿Cómo ves a los opositores en este tiempo? Hay alguna gente que pues se está reclamando siempre de que no los dejan ir a hacer marcha. ¿Cómo ves mientras se están gestionando las sanciones? O sea, hay un cuadro donde ellos se mueven de afuera. Ellos se quejan de que no pueden hacer marcha, pero ¿qué culpa tenemos nosotros que no tengan gente? No pueden hacer marcha porque no tienen gente. El año pasado no hicieron marcha, pidieron permiso para hacer esas marchas. Pudieron hacer esa marcha, ¿por qué? Porque manipularon a la gente. Pero bueno, eso demuestra que no es necesario un permiso para hacer una marcha. Si tienes gente, no necesitas permiso. Lo que pasa es que no tienen gente, ese es el problema, ¿me entendés? Y tampoco nosotros vamos a violentar el orden establecido permitiéndoles que vayan a hacer
unas actividades políticas en las que no se quieren responsabilizar porque no cumplen los requisitos de ley. No se quieren responsabilizar por daños y perjuicios causados, lo cual es normal en cualquier país del mundo, en el más democrático país del mundo, que hay que responsabilizarse. Si vos pedís permiso para hacer una marcha, que es una cuestión pública, tenés que responsabilizarte por posibles daños ocasionados, con mucha más razón con los antecedentes que hay, ¿me entendés? Entonces, definitivamente, si incluso después de que se logró derrotar el intento de golpe, ellos hicieron unas cuantas marchitas en las que hicieron desastres. Iba poca gente, pero hicieron barbaridades.